Bueno, continuamos en el libro y en la clase de teología bajo el libro de Todos Somos Teólogos. Y como hemos dicho, el propósito de poner en sus manos un libro, de una copia de este libro, no es solamente que usted lo tenga y lo coleccione, hermano. Si usted no lo va a leer, yo le pido, no lo va a estudiar, le pido encarecidamente que lo pase a alguien que tenga hambre genuinamente de leer y estudiar la palabra. Porque si usted no hace de eso un hábito donde usted va a conocer profundamente de Dios, hermanos, esta clase es solamente un pie de apoyo y usted está perdiendo lo mejor. Entonces, les animo a que tomen en serio la clase. Y no estoy diciendo con esto que no lo están tomando en serio, porque apenas la clase comienza. Pero les animo a que ustedes puedan en su casa indagar y estudiar y profundizar en lo que nosotros estamos haciendo. Porque, como yo le dije, en tres años, el marco teológico de todos los que asistan consistentemente va a ser más robusto, va a ser más sólido, más profundo. Y eso va a tener un impacto indiscutiblemente en sus vidas. En su vida de manera personal, en su matrimonio, si usted es soltero en la soltería, si usted está casado en su matrimonio, si tiene hijo en la crianza. Todo empieza con nuestro conocimiento acerca de Dios. Ahí empieza todo. Cuando nosotros tenemos un conocimiento relajado, en pocas palabras, un conocimiento limitado o muy vago de Dios, hermanos, así mismo va a ser nuestra vida espiritual. Piénselo. Un conocimiento vago de Dios se traduce en una vida vaga, un conocimiento agudo, profundo, pues usted conoce más las expectativas que Dios tiene, quién es Dios y usted puede entender cómo Dios opera. Así que en el día de hoy continuamos, y tanto la clase pasada como esta siguen siendo clases fundacionales. ¿A qué nos referimos? Son clases que nos van a ayudar a entender el camino que vamos a recorrer con respecto al estudio teológico. Todavía no hemos entrado en ninguna de las doctrinas que vamos a ver o de los estudios que vamos a ver de la teología sistemática. Todavía no vamos a entrar en lo que es la teología de la Escritura o la doctrina de la Escritura, la bibliología. No vamos a estudiar todavía lo que es el estudio del hombre, antropología, o el estudio del pecado, o el estudio de la salvación, soteriología. Todavía no hemos entrado ahí, pero estas dos clases nos van a dar como una zapata que nos va a servir como marco de referencia para continuar estudiando y profundizando nuestro conocimiento acerca de Dios. Y que vamos a ver algunas cosas hoy. Como la semana pasada definimos algunos conceptos, la semana pasada estuvimos hablando acerca de qué es la teología. Hoy vamos a hablar de las presuposiciones de la teología sistemática, como la teología considera el estudio de Dios. Vamos a hablar brevemente acerca de la existencia de Dios, el conocimiento de Dios. Y hoy terminamos la clase introduciendo un concepto que es importante que nosotros conozcamos y manejemos, que se llama la revelación natural o general versus la revelación especial. Esos son se puede decir, el último punto es ya donde empezamos a calar y a entrar en conceptos meramente teológicos y que nos van a ir dando nos van a ir presentando como las luces de la pista donde va a despegar esta clase de teología. Así que esos son básicamente los dos aspectos. Recuerden, la semana pasada hablamos del valor de la teología, los beneficios de la teología, algunas definiciones, pero hoy ya empezamos a poner el tren a correr. Lo primero es, cuando hablamos de las presuposiciones, lo primero es que la teología sistemática considera ciertas presuposiciones, ¿ok? La primera presuposición es que Dios se ha revelado a sí mismo, no solo en la naturaleza, sino también en los escritos de los apóstoles y los profetas. Y la teología también presupone que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando hablamos de presupone, significa que parte del hecho de eso como verdad. ¿Ok? Cada vez que usted escucha que alguien presupone algo, es porque tiene ya una idea preconcebida de algo. Por lo tanto, la teología sistemática presupone que Dios se ha revelado, no solamente por la naturaleza, sino también por la palabra de Dios, y que la palabra de la Biblia es la palabra de Dios.
Eso lo presupone la teología sistemática. Así como el ateo presupone que la creación es el producto de un accidente, ¿ok? Y de una explosión que a través de billones de años Dios dio como resultado la evolución del hombre. Esa es la presuposición que tiene un ateo, un científico. Nosotros presuponemos que la Biblia es la palabra de Dios y que Dios se ha revelado a través de su palabra. Eso es lo primero. La segunda presuposición que tiene la teología sistemática es que cuando Dios se revela a sí mismo, lo hace de acuerdo a su propio carácter y su propia naturaleza. ¿A qué nos referimos con esto? Es que la revelación que tenemos de Dios habla justamente de un Dios que se ha hecho disponible y que quiere que le conozcan. A diferencia de las demás religiones del mundo no consideran de ninguna manera que el hombre puede conocer a Dios. O por lo menos esos dioses. Que ese Dios está separado de la creación. Nosotros no vemos a Dios así. Nosotros sí sabemos que Dios es un Dios que trasciende su creación, pero es un Dios también que está cercano a su creación. Dios no creó la creación y creó las leyes de la creación y dijo, ok, ahora corran las leyes. Y se desconectó y se vinculó de su creación. No, ese no es lo que creemos. Creemos que lo que Dios ha revelado de sí mismo muestra que es un Dios que trasciende la creación, pero es un Dios también que está cercano a su creación. Por lo tanto, le da al hombre la posibilidad de que conozca de ese Dios. La Biblia nos dice que Dios creó un mundo ordenado, nos dice que ese mundo Dios lo creó conforme a un propósito y que ese mundo también va a ser restaurado por Dios mismo luego en su segunda venida. Entonces, piense cómo ese Dios quiere y se ha revelado para que le conozcamos. La tercera presuposición es que la revelación de Dios en la Biblia manifiesta esas cualidades de Dios. La Biblia, hermanos, a diferencia de cualquier otro libro que usted le ponga al lado religioso, muestra una unidad, a pesar de que fue escrita por más de 40 autores, a pesar de que fue escrita en más de 1500 años de periodo, a pesar de que fue escrita por diferentes personas, profetas, pastores, pescadores, escribas, a través de ese periodo de años, la Biblia aún así mantiene una unidad que sin duda alguna pasa la realidad de que el hombre pudiese manipular este escrito. ¿Cómo usted hace que se pongan de acuerdo, por ejemplo, Jeremías y luego, no sé, el rey pagano, babilonio, Nabucodonosor? ¿Cómo se ponen de acuerdo cuando Jeremías dijo que el pueblo iba a ser cautivo por 30 años por manos de un imperio y luego Nabucodonosor viene y efectivamente toma cautivo a Israel del sur por 30 años? ¿Cómo se pone de acuerdo que luego a los 30 años venga otro rey pagano llamado Ciro y entonces derroque al rey Nabucodonosor, dando cumplimiento perfecto a las profecías de Jeremías? O sea, es imposible que el hombre pueda jugar con la historia y con los actores de la historia, y la unidad que vemos en las Escrituras es una unidad fidedigna, y eso es algo digno también de admirarse. También, cómo es posible que todos los hechos del Antiguo Testamento apuntaran hacia la persona de Cristo, y cómo Cristo, una vez cumplido la plenitud del tiempo, nace de una virgen, luego vive una vida perfecta, a los 30 años inicia su ministerio y luego 3 años después es clavado en la cruz, justamente en la época de Pascua, cuando se celebraba el sacrificio del Cordero que libertó a ellos del pueblo. ¿Cómo el hombre lo hace? No hay manera. Entonces, la teología sistemática presupone que la revelación de Dios en la Biblia manifiesta esas cualidades de Dios, pero también manifiesta una unidad. Para muchos le va a sonar contraproducente o le puede chocar el hecho de que la teología es una ciencia. Y cuando hablamos de una ciencia, bueno, vamos a ver en qué sentido es una ciencia. La palabra ciencia proviene del vocablo y del latín que significa conocimiento. El cristianismo afirma que por medio de la revelación de Dios podemos tener un conocimiento real de Dios. Entonces, así como la ciencia de la biología
por ejemplo, es la búsqueda del conocimiento sobre los seres vivos. La ciencia de la física es la búsqueda del conocimiento o el intento de conocer las cosas físicas y las leyes que rigen la física. La teología es un intento coherente y consistente de conocer lo que Dios ha revelado de sí mismo. ¿Entienden? Entonces, en ese sentido, nosotros afirmamos que por medio de lo que Dios ha revelado de sí mismo, el hombre puede tener conocimiento de Dios. ¿Ok? Y que la teología, quizás no la podemos llamar como correctamente ciencia, si el conocimiento de Dios fuera imposible. Pero como el conocimiento de Dios es posible por medio de lo que Él ha revelado de sí mismo, se puede considerar como una ciencia. Entonces, en ese sentido, vemos las tres presuposiciones con las que la teología sistemática parte y luego vemos por qué esa presuposición de que la palabra de Dios es la revelación de Dios y está basada en el carácter de Dios, en la naturaleza de Dios, en los atributos de Dios, y es un Dios que trasciende la creación, pero también es un Dios que está cercano a su creación. Entonces, nosotros podemos crecer en ese conocimiento. Como leímos hace unas semanas, Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, el autor de Jeremías decía: no se gloríe el rico en su riqueza, ni el poderoso en su poderío, ni el sabio en su sabiduría. Si en algo usted se va a gloriar, gloríese en esto, en que me conoce, que me entiende, que yo soy Jehová Dios, hago justicia y misericordia, y en estas cosas me complazco. Entonces Dios está interesado en que nosotros conozcamos lo que Él ha revelado de sí mismo. ¿Ok? Ahora bien, si la teología es el estudio de lo que Dios ha revelado de sí mismo, nosotros sabemos que nosotros no podemos estudiar a Dios en un laboratorio. Y es bueno que eso quede claro. No podemos meter a Dios en un laboratorio, ¿ok? Pero sí podemos estudiar lo que Dios ha revelado a través de sí mismo. Dios no es una rata para nosotros ponerlo a correr en un laboratorio y empezar a ver cómo Él reacciona. No, Dios está fuera de su creación, Dios está fuera del tiempo, Dios está fuera del espacio. Y por eso se debate mucho acerca de la existencia de Dios. Y eso nos lleva al segundo aspecto del día de hoy, es la realidad si Dios existe o no. Y si nosotros podemos comprobar la existencia de Dios. Bueno, la verdad es que nosotros vamos a ver que la existencia de Dios es evidente a través de lo que Dios ha revelado de sí mismo. Sin embargo, déjeme decirle algo. La Biblia nunca ha intentado explicar o probar la existencia de Dios. La Biblia parte del hecho de que Dios existe. ¿Ok? Como yo dije, todos tenemos presuposiciones. Todos tenemos presuposiciones. El ateo parte del hecho de que Dios no existe, pero el cristiano y la Biblia parte del hecho de que Dios existe. Por lo tanto, la Biblia no es un libro de ciencia. No es un libro para nosotros probar la existencia de Dios. Sin embargo, la Biblia presupone la existencia de Dios. En pocas palabras, la Biblia parte del hecho de que Dios existe. Y lo vemos desde el Génesis. Y la Biblia también revela de sí mismo de que Dios se ha manifestado, se ha revelado, ha probado su existencia por medio de la creación. Como yo dije, la Biblia no intenta probar la existencia de Dios. La Biblia no es un tratado científico. Ella da por sentada la existencia de Dios desde las primeras palabras de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por lo tanto, usted va a ver personas que van a decir preguntas como, ok, si Dios creó el mundo, el universo y todo lo que existe, usted va a ver una pregunta muy común, pero sin sentido, que no aplica. Entonces, ¿quién creó a Dios? Y eso nos va a llevar a una pregunta que nos va a llevar a un cuestionamiento, una repetición de pregunta infinita. ¿Y quién creó a Dios? ¿Y quién creó a Dios que creó a Dios? ¿Y quién creó a Dios que creó a Dios? Eso es una pregunta que no aplica. ¿Por qué? Porque el hombre ha tratado de buscar la respuesta de Dios y de lo que Dios es por medio de lo creado. ¿Ok? Y escúcheme bien. No vamos a encontrar la respuesta de Dios dentro del cubo cósmico, si se puede llamar,
qué es la creación y el universo. Porque Dios está fuera de ese cubo cósmico. ¿Ok? Cuando Dios existía en su triunidad perfecta, que estaba completamente, completo y satisfecho, y en el momento en que Dios decide crear y hacer la creación, es sencillamente con la voz, con la autoridad de su voz, digo, hagamos al hombre. Y hizo Dios. Y usted va a ver que la Biblia parte de la existencia de Dios. Entonces, nosotros vamos a ver que Dios se ha revelado de varias maneras y la palabra de Dios eso es lo que afirma. Entonces, la existencia de Dios es básica para nuestra fe. Pero no caiga en el juego de alguien que le diga, pero pruébame que Dios existe. Es que Dios no, yo no te tengo que probar que Dios existe porque Dios fue que creó lo que existe. Y como Dios creó lo que existe, Él no fue creado por nadie. Y igualmente usted va a encontrar personas que no van a poder darle respuesta a cómo es posible, científicos ateos, cómo es posible que de lo desordenado se creara lo ordenado. ¿Cómo es posible que de la nada de repente existiera lo que existe con la capacidad de razonar, de pensar ¿de dónde? ¿Dónde aparece el espíritu del hombre? No tiene respuesta, porque en su presuposición tampoco la van a encontrar. Entonces, hay algunos métodos que nosotros podemos utilizar, que se llaman los métodos de los indicios. Cuando usted quiere probar algo, cualquier hecho o personaje histórico, necesitamos el método de los indicios. Los métodos de los indicios es un signo que permite presumir la existencia de algo y que requiere de dos indicios. Por ejemplo, Cristóbal Colón existió porque usted ve hoy la Española, República Dominicana, esa América conquistada, pero también porque los libros de historia lo confirman. O sea, hay una evidencia de sus acciones, un resultado de sus acciones, y hay libros históricos también antes de que él descubriera América que también lo sitúan en la historia. Entonces, esos métodos de indicios son lo que vamos a ver. Como yo dije, los ateos alardean de que Dios no puede ser probado científicamente y sencillamente Dios no puede entrar dentro del método científico porque Dios no es un objeto o alguien que forma parte dentro de ese cubo cósmico. El método científico agarra elementos de la creación, lo entra en un proceso de pasos y puede entonces validar la existencia o confirmar las tendencias de cosas, pero Dios no puede entrar en eso. Así que, como nosotros vamos a ver, los ateos también presuponen que el mundo surge por la casualidad, aunque muchos estudiosos se están moviendo ya desde esa perspectiva porque la creación misma le está dando tanta información precisa que muchos ateos, aunque no son cristianos, no son teístas, prefieren creer que esto es el resultado del diseño inteligente. Hay un diseñador inteligente, pero no se lo quieren atribuir a Dios. Algunos prefieren creer en lo que llaman el pansperma, que es que todo lo que existe fue el resultado de una semilla que plantaron seres superiores de otros planetas. Pero ellos tienen fe en eso, aunque no tengan evidencia de eso. Ahora bien, ¿cuáles serían nuestros argumentos naturalistas? Bueno, está el argumento cosmológico. Todo esto está en su libro, por eso yo le dije, tienen que estudiar sus libros también y no conformarse solamente con la clase de la semana. Cosmológico de cosmos, orden, mundo. Y el argumento cosmológico básicamente sostiene que el universo es un resultado, es decir, su existencia es innegable, que demanda una primera causa adecuada y sustentadora. En pocas palabras, algo existe, ese algo no puede provenir de la nada, alguien tiene que haberlo causado. Ese es el argumento cosmológico. Ok, ya estoy entrando un poquito como en filosofía, pero es importante que usted más o menos lidie con esa realidad porque son de los argumentos que nosotros sostenemos. En pocas palabras, algo existe, lo vemos, el mundo existe, pero ese algo tuvo que haber sido, no pudo provenir de la nada. Tuvo que haber alguien o alguna causa que lo creó. Ok, eso requiere una causa anterior. Ese es el argumento cosmológico. Y es también algo que nosotros podemos usar en nuestro favor a la hora de hablar con alguien que no cree en la existencia de Dios. El segundo argumento
Es el argumento teleológico. Telos, fin, término. Y es lo que establece que el fin de todo lo que existe, que todo lo que existe tiene un fin, tiene un propósito y que el universo señala hacia una finalidad, hacia un fin, hacia un propósito, hacia un ser racional, inteligente, determinado como su creación. Todo diseño y orden implica un diseñador. Este reloj, que yo tengo años usándolo, que no tiene que ver nada con el escándalo reciente, mi reloj Casio, ¿verdad? Yo lo usé antes de que se entraran de moda. Este reloj yo no lo puedo encontrar de la nada y pensar que se creó por accidente. ¿De acuerdo? Yo tengo que ver que aquí hay una serie de componentes puestos en orden que me ayudan a entender que este reloj fue creado por alguien. Y este reloj tiene un fin, y es darme por lo menos, ya el suyo quizá no, porque usted tiene uno más Watch y más Apple que ¿verdad? Pero este tiene un fin, dos fines, darme la hora y la fecha. Ese es el fin, ese es el telos de este reloj, es darme la hora y el día en el cual vamos en curso. Entonces, igualmente la creación tiene un fin, la creación no existe por nada, no existe por accidente. Y hoy, increíblemente y soberanamente, el tema de hoy en Eclesiastés, que vamos a ver, habla justamente de cómo luce un mundo sin Dios. Y usted va a ver que justamente luce como un mundo así, donde no hay propósito, ¿ok? Nosotros creemos que todo lo que existe tiene un propósito y todo lo que existe tiene un fin. Todo lo que nos rodea es un diseño, por lo tanto, tiene que existir un diseñador. ¿Ok? Entonces ahí están el argumento, como nuestros dos indicios, el argumento cosmológico, todo lo que existe y que vemos que existe, tiene que tener una causa o un causante, ¿ok? Y el argumento teleológico nos dice que esto que existe también tiene un orden, un diseño, por lo tanto apunta a un diseñador. ¿Ok? Son conceptos que es importante que conozcamos, quizás muchos de ustedes nunca habían escuchado de estos conceptos, pero es importante que lo entendamos porque en muchos debates de alto nivel, con grandes apologetas, se habla mucho de estos tipos de argumentos y se va y se indaga y se profundiza al propósito y al fin de toda la creación. Cuando usted ve una naturaleza que tiene una diversidad de animales y que tiene una armonía perfecta, cuando usted ve que el sol está a la distancia perfecta y los rayos del sol llegan en el tiempo perfecto, produciendo la vida perfectamente, cuando usted ve que la luna está a la distancia perfecta, produciendo las mareas que son necesarias para limpiar el océano y que el océano no sea un chiquero de basura, porque todos los ríos desembocan en el océano y muchas veces con toda la basura que nosotros tiramos, y cómo las oleadas limpian el mar y inician el proceso de sostenimiento de la creación que le llaman plancton, y cómo de ahí la vida continúa sistemáticamente y holísticamente sosteniendo. Y usted dice, pero todo esto fue por casualidad. Bueno, usted requiere fe para creer eso también, ¿sí o no? Es bueno que sepamos que aún el que no cree en Dios tiene fe en que Dios no existe. Y está poniendo toda su fe en la realidad de que Dios no existe. Y por eso usted va a ver que el hombre y el animal es algo similar. Y usted va a ver cómo hay otros elementos de moralidad alrededor del valor de la vida y cómo eso va cambiando en la medida de que el hombre no considera a Dios. Por eso es que usted ve que la sociedad está muy interesada en sacar a Dios de la ecuación. ¿Por qué? Porque si Dios existe, entonces existe un ser supremo moralmente que está definiendo lo que es bueno y es malo. Y si ese ser que existe, que define lo que es bueno y es malo, yo voy a tener que en un momento de mi vida estar frente a Él y dar cuentas a Él. O Dios no existe. Es la ley del más fuerte el que sobrevive. El hombre es el más fuerte, ha sobrevivido sobre los demás animales y como consecuencia la vida termina cuando usted muere. Por lo tanto, bebe, come y mañana moriremos. Pero el ateo tiene fe en eso. Yo estuve viendo un documental que lo recomiendo, está gratis en YouTube, se llama Expelled.
not intelligence allowed. Es como expulsado, no se permite la inteligencia. Y básicamente es la historia de un reportero judío, no cristiano, pero que está apelando a la libre expresión. Y él empieza a recibir información de que científicos no ateos, no cristianos necesariamente, y profesores de universidades fueron expulsados de sus universidades porque consideraron hablar del tema del diseño inteligente o de la creación como parte de su clase o parte de su investigación. Bueno, no le voy a hacer contar todo el documental, pero él sienta a uno de los principales exponentes del ateísmo llamado Richard Dawkins. Y él lo tiene en una entrevista y él le dice, explícame la teoría de la evolución. Así que Richard Dawkins comienza a hablar de la teoría de la evolución y comienza a mencionar cómo todo empezó con una ameba. La pregunta lógica, ¿cuál es? ¿Y quién hizo la ameba? Al final de la entrevista, Richard Dawkins confiesa y dice, bueno, tuvo que haber sido el resultado de seres superiores que plantaron esa ameba en el mundo, en el planeta Tierra. ¿Ok? Entonces el problema de él no es necesariamente un problema de creer en un ser superior. El problema es que él quiere excluir al ser superior, creador y responsable de todas las cosas. Y por eso hablamos de estos argumentos que apuntan sin duda alguna a un creador y apuntan a un diseño. Cuando usted estudia las leyes de la física, usted se da cuenta de que hay todo un tuning, un entonamiento de una creación que actúa. La Tierra necesita no sé cuántas toneladas de nitrógeno diario. Usted sabe cómo Dios entra el nitrógeno en la Tierra por medio de los relámpagos. Sin ese nitrógeno fuera imposible. La Tierra tiene una capita bien delgada que protege del impacto que el Sol pueda tener en el ser humano. Todo eso por casualidad. Se requiere fe para creer que es por causa de un accidente. Así que ahí está el argumento teleológico, ahí está el argumento cosmológico y úsenlo para entender que todo lo que existe justamente es el resultado de un creador y que ese creador no es cualquier creador, sino el mismo creador que se ha revelado por medio de la creación. Eso nos mueve al tercer punto de hoy, que es el conocimiento de Dios. Y la pregunta es, ¿podemos realmente conocer a Dios? Esa es una pregunta interesante. ¿Cuánto de Él podemos conocer? Nosotros sabemos que Dios se ha revelado, nosotros sabemos que se ha revelado por medio de su palabra, pero ¿cuánto yo puedo conocer de Dios? Bueno, tenemos que partir de una realidad. El hombre es un ser finito, ¿ok? Usted y yo no existimos eternamente en el pasado. Dios ha existido eternamente en el pasado. Nos rompe como la cabeza pensar cómo es que Dios existió eternamente en el pasado. Bueno, porque en nuestra limitación de entendimiento nosotros estamos limitados al tiempo y al espacio. Y no sabemos de otra cosa más que 80, 100 años de vida, 90 años de vida, 100 años de vida, 120 años. Y cuando una persona pasa la barrera de los 100, decimos, wow, esta persona, wow, el hombre más viejo de la tierra, la mujer más longeva de la tierra. Sin embargo, nos cuesta pensar en la eternidad. Bueno, nosotros no existimos en la eternidad pasada. Nosotros existimos en el momento en que empieza a existir en el momento de nuestra creación. Y a partir de ese momento, en Cristo tenemos una eternidad futura con Él. Pero Dios existe en la eternidad pasada y en la eternidad hacia adelante, porque Dios está fuera del tiempo. Dios es a tiempo. El tiempo no lo limita. Y como yo dije en unos sermones la semana pasada, en el único planeta del mundo, peor aún, del universo, en el único planeta del universo donde una hora tiene 60 minutos, ¿ok? Donde un día tiene 24 horas, donde una semana tiene 7 días, un mes 30 días y un año 365 días es en el planeta Tierra. Luego y fuera del planeta Tierra, en Marte, en Júpiter, en Venus, el tiempo luz será diferente. El tiempo que dura la Tierra en su propio eje de 24 horas es diferente en otros planetas. Y el tiempo que dura, eso ya le estoy dando clase, yo me imagino que usted se recuerda eso, es quinto de primaria. Rotación, ¿ok? Traslación, el tiempo que dura la Tierra en girar alrededor del Sol, 365 días. Solo la Tierra tiene esa limitación de tiempo. Ahora imagínense Dios que está fuera del tiempo, del espacio y de la materia. No está limitado por el tiempo,
ni pasado, la eternidad pasada, ni la eternidad futura. Entonces, nosotros somos finitos, Dios no es finito. Dios es un ser infinito. Segundo, no solo que somos finitos, es que además estamos afectados por el pecado. ¿Ok? Y el pecado aún más malogra incluso nuestra capacidad de conocer a plenitud todo lo que Dios ha revelado de sí mismo y que Él quiere que nosotros reconozcamos. Le voy a poner un ejemplo. En este salón, y una de las razones por las que tratamos de manejar un lenguaje bien simple, bien llano, es porque hay personas que están en diferente nivel de conocimiento de lo que Dios ha revelado. ¿Sí o no? Pero todos estamos incompletos. Todos estamos cortos. Y cuando nosotros vemos lo que Dios ha revelado de sí mismo, es como si estuviéramos frente a un océano que tuviéramos que secarlo y estamos todavía en la orilla jugando con la arena. Nos va a tomar toda la vida conocer lo que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él y seguramente nos vamos a quedar incompletos, pero Dios sí ha revelado lo que Él quiere que nosotros conozcamos de Él. Ahora bien, ¿por qué es importante que nosotros le pongamos empeño a conocer de Dios? Porque se traduce en nuestro propio bien. ¿Ok? En la medida en que yo conozco más de su gracia, en la medida más que yo conozco de su bondad, en la medida que yo conozco más de ese Dios que me salvó a pesar de mi pecado, hermanos, mi vida va a lucir diferente, va a marchar diferente. Por una obra doble, una obra del Espíritu de Dios que está comprometido a santificarme y que está ahí trabajando, y una obra de cómo ese conocimiento de Dios hace clic en mi razonamiento, porque la fe, escuche bien, la fe del cristiano no es una fe ciega. Suena raro, pero Dios ha revelado tanto acerca de sí mismo que nos ha dado suficientes evidencias para pensar y razonar. Hoy vamos a hablar de las 4 preguntas existenciales que se hace cualquier ateo que existe en el mundo o cualquier ser vivo. ¿De dónde venimos? Porque yo estoy aquí. El origen del bien y el mal, yo lo veo. ¿Cuál es el propósito de que yo exista? ¿Y qué va a pasar cuando yo me muera? Esas preguntas están fuera de cualquier marco religioso. Se la hace el ateo, el agnóstico, el gnóstico, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué hay gente que hace el bien, hay gente que hace mal? Y a veces el que hace el bien también hace mal, y el que hace mal a veces hace el bien. ¿Y qué va a pasar cuando yo muera? Porque yo veo que no puedo vivir para siempre. Bueno, en este mundo caído, limitado, infinito, Dios se ha revelado a sí mismo. Por lo tanto, se traduce en un beneficio para el cristiano conocer más acerca de lo que Él ha revelado de sí mismo mientras podamos. Y por lo tanto, aquí viene una primera exhortación. Esforcémonos en conocer de Dios y de lo que Él ha revelado. Lo hemos dicho, no para inflar nuestra cabeza de conocimiento o para lucir más sabios y conocedores que otros. No, es para conocer más de esa voluntad de Dios y vivir más de acuerdo a esa voluntad. Ahora sí, hermana. Así que se me viene a mi mente Romanos, donde el Señor dice que su poder y su divinidad se ven claramente visibles en las cosas desde la creación del mundo, de manera que no tenemos excusa. O sea, claramente en Romanos el Señor nos está diciendo que su poder lo podemos, y su amor, su bondad, quién es Dios, a través de las escrituras, pero también nos dice, ver el sol, la luna, las estrellas, en todo lo que yo he creado, ahí pueden ver mi poder y mi existencia. Entonces, como dice Romanos, no hay excusa para que la gente del mundo diga, no hay Dios. Y la Biblia dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por lo tanto, nosotros no decimos que hay ateos, lo que hay es necios, hermano. La Biblia lo que enseña es que hay necios. Entonces, para poder conocer a Dios es necesario que Él se revele a nosotros. Y Pablo dice que nosotros podemos conocer a Dios, pues Él mismo se ha revelado en Romanos capítulo 1, versículo 19, lo que citaba la hermana. Dios es la fuente de nuestro conocimiento de Él. En otras ciencias, el hombre ha estado por encima del objeto de estudio. Ok, si usted estudia biología, el hombre estudia biología. Pero el conocimiento de Dios no se halla mediante solo la sabiduría y el esfuerzo humano. Y es lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Dios en su sabio plan designio dispuso que el mundo no le conociera mediante la sabiduría humana.
Usted necesita justamente de Dios mismo para entender y conocer a Dios. Y por eso el Espíritu Santo, como dice Juan capítulo 16, tomará de lo que oye, dice Juan 16, 14, y Él tomará del Señor y nos llevará al Señor, nos revelará y nos guiará a toda verdad. Así que nunca vamos a poder comprender y entender completamente a Dios. Es bueno que tengamos las expectativas, pero sí podemos conocer lo que Dios ha revelado de sí mismo y que Él quiere que nosotros le conozcamos. Dios está más allá de nuestra capacidad de entenderlo. La palabra nos habla de que un día estaremos frente a Él y muchas de las cosas van a ser, mucho de lo que nosotros no entendíamos y de respuestas que no teníamos van a ser aclaradas. Y podemos saber en el presente algo del amor de Dios, del poder de Dios, de la sabiduría de Dios y cosas por el estilo, pero nunca podemos conocer a un ser infinito con una mente finita. Eso es imposible. Y debido a que Dios es infinito, nosotros somos limitados, nosotros somos finitos, nunca podemos entender completamente a un Dios infinito. Y en ese sentido se dice, que Dios es incomprensible. ¿Ok? Porque tenemos limitaciones. Pero en otro sentido, Dios es comprensible porque Dios ha revelado lo que nosotros necesitamos conocer de Dios. ¿De acuerdo? Eso no quiere decir que no podemos saber nada de Dios, sino que nuestro conocimiento siempre va a estar limitado. Como dice el Salmo 145, mire cómo dice el Salmo 145, versículo 3. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Es decir, nos limitamos, es Salmo 145, ahora 147, versículo 5. Grande es nuestro Señor y muy poderoso, su entendimiento es infinito, ¿ok? Y nosotros somos finitos. Entonces, a fin de conocer a Dios y a fin de nosotros conocer más acerca de Él, Dios se ha revelado de varias maneras y entramos ya en el último punto, y es donde pienso pasar más tiempo, en lo que es la revelación natural o general y la revelación especial. ¿Qué son cada una de ellas? Bueno, lo vamos a ver y vamos a ver la gran diferencia entre una y otra. Con respecto a la revelación natural o revelación general, yo quiero que todos vayan y abran conmigo el Salmo 19. ¿Ok? Todo el mundo con sus ojos en el Salmo 19, para que veamos en el Salmo 19, en un mismo salmo, ambas cosas. Pero primero nos vamos a enfocar en los primeros versículos del 1 al 6. ¿Ok? Salmo 19, versículos del 1 al 6. Entonces, ¿qué es la revelación natural o la revelación general? La revelación natural o la revelación general se refiere a las acciones o las obras por las cuales Dios se ha revelado a través de la naturaleza. ¿Ok? Es decir, como decía la hermana Paola, y como hemos dicho, la naturaleza nos dice y nos habla de un creador. Mire cómo dice el Salmo 19 en los primeros 6 versículos. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Mas por toda la tierra salió su voz. ¿De qué manera? Por la creación. Y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol. Y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. ¿Ok? Salmo 19, versículo 1 al 6. ¿Qué está diciendo el salmista en los primeros 6 versículos de este salmo? Que justamente la creación proclama la gloria de Dios. Que la proclamación de Dios va a toda la tierra porque toda la tierra tiene estampada, ¿ok? El sello de Made by God, hecho por Dios. ¿De acuerdo?
Y como leíamos en Romanos, o decía el hermano en Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 20, también Romanos, el autor Pablo, pensando en esto, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusas. Es decir, aún el ateo tiene un sentido dentro de él de que Dios existe. Usted no hubiese querido conocer al Moisés que debatía en la televisión, pero en una ocasión, debatiendo en mi país con, creo que el presidente de la Asociación de Ateos, en un programa de televisión, yo era terrible, créanme, no algo que me enorgullece, pero yo entiendo que ese ateo no estaba bien preparado y eso me llenó a mí de orgullo para arrollarlo y avergonzarlo en televisión. Pero al final yo le decía, tú sabes muy bien, dentro de ti tú sabes que hay un Dios. Y lo trataba como de acorralar con la verdad de lo que dice Romanos capítulo 1. Y como dice el salmista, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es una necedad pensar que cuando tú ves toda la creación no hay un Dios. Ahora bien, déjame decir algo. Como yo dije, a veces esa revelación natural se denomina revelación general y puede sonar un poco confuso, pero ¿qué usted debe de saber? Que esa revelación general nos lleva a la conclusión de que hay un Dios. Ahora bien, esa revelación general no me lleva directamente donde el Dios de la Biblia. ¿Por qué? Por eso usted ve que cualquier persona, sobre todo los indígenas y sobre todo otras religiones, tratan de llamarle de alguna manera a esto que ellos ven, pero no entienden y que sabe que está por encima de ellos. Y tratan entonces de buscar una respuesta a eso y crean su propio Dios y le llaman de la manera, porque ese entendimiento de la creación no necesariamente te va a llevar al Dios de Salvador. Usted puede incluso, como ha pasado con algunos, que han dejado el ateísmo para ser teístas. Ateo, no Dios, teísta, Dios. O sea, de no creer en Dios, una persona por medio de la creación pudiera llegar a través de la revelación natural y general al entendimiento de que hay un Dios. Pero aún si se muere ahí como teísta, no hay salvación. ¿Ok? No hay salvación. Un agnóstico, que el agnóstico para mí es como una persona insegura en sus creencias, porque ni afirma la existencia de Dios, ni niega la existencia de Dios. Es decir, el agnóstico no es capaz de decir, bueno, yo no puedo decir que Dios no existe, ni tampoco es capaz de decir, Dios existe. ¿Entiendes? Un agnóstico puede llegar al conocimiento de agnosticismo y moverse al entendimiento de Dios por medio de estudiar la creación. Usted ve la creación, usted ve todos los elementos, el universo. Cada vez más los científicos coinciden de que es muy violento. Y cómo la Tierra y cómo el sistema solar aún siguen siendo guardados y protegidos por Dios. Entonces, la revelación natural no me va a llevar donde el Dios de la salvación necesariamente. Yo para conocer el Dios de la salvación necesito la revelación especial, que es la segunda revelación. Entonces, cuando hablamos de revelación natural, ¿a qué nos referimos? En revelación general, nos referimos a la revelación de Dios por medio de la creación. Ahora bien, cuando usted conoce al Dios de la creación, y esto va a lucir como un trabalengua, por medio de la revelación especial, usted puede adorar a Dios y al Dios de la revelación natural general, porque usted entiende que es el Dios que le ha salvado y que esa creación también tiene un propósito. Y la creación, como dije, es un medio
que Dios se revela activamente, como decíamos Romanos, de manera que el hombre no tiene excusa. Hay el caso de un científico, está vivo todavía, y fue considerado el mejor científico en el gobierno primero de Clinton y después de Obama, llamado Francis Collins. Francis Collins era ateo, pero siempre había sido expuesto de una manera u otra a verdades bíblicas, pero era ateo. Y él sencillamente creía en la evolución. Pero a él le toca dirigir el proyecto del genoma humano. ¿Ok? ¿Sabe lo que es el genoma humano? Es ese código genético que define, que usted ve que parece como una escalera, como un tobogán. Y él, mientras él estudiaba ese genoma, él pudo primero llegar al entendimiento de que esto no es resultado de una coincidencia. Y pudo llegar primera fase, al dejar de ser ateo a ser teísta. Pero él conoce a Dios luego de que se expone a la revelación especial. Y hace un cross, es decir, él cambia no de teísmo o evolucionismo a diseño inteligente y teísta, sino que hace un cross al cristianismo porque fue expuesto. Y hoy él es cristiano. Escribió un libro muy bueno que se llama El lenguaje de Dios. Y él afirma con toda su ciencia, ahora la comunidad de científicos están en contra de él, claro, porque ahora él representa, antes él era un aliado de los ateos, ahora no, ahora representa una amenaza. Pero él básicamente llegó al conocimiento de ese Dios, creador de todo, por medio de la revelación especial. Ahora, la revelación natural, la naturaleza, comunica muchas cosas de Dios, ¿ok? Dios se comunica y da gloria a Dios. Exalta a un Dios creador perfecto. Sin embargo, es la revelación especial la que nos muestra que el Dios de la creación es el mismo Dios salvador. Y esa es la revelación especial que nos muestra el camino para entonces nosotros conocer al Dios y al Padre y al verdadero Dios. Entonces la revelación especial nos muestra el plan de redención de Dios. Volvamos al Salmo 19 y ahora leamos del versículo 7 al 10. El versículo del 1 al 6 hablan de la revelación especial y el versículo del 7 al 10, del 1 al 6 hablan de la revelación natural y los versículos del 7 al 10 hablan de la revelación especial. Mira el versículo 7. La ley del Señor es perfecta que restaura el alma. Usted ve cómo él cambia. Luego de haber hablado de que los cielos cuentan la gloria de Dios, ahora en el versículo 7 habla ahora de la ley de Dios. Es perfecta, restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio el sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Preceptos, testimonio, ley, esa es la palabra de Dios. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos. Todos ellos son justos. Deseables más que el oro, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Entonces nosotros vemos cómo la revelación especial es justamente esa verdad que nos revela al Hijo y el plan redentor de Dios y nos lleva al Padre. Hebreos capítulo 1. ¿Qué dice Hebreos capítulo 1? Versículo 1 al 3. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y en muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo. ¿Ok? Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces nosotros vemos cómo la revelación natural nos revela a Dios y la revelación especial por medio de su palabra nos revela al Hijo que nos lleva al Padre. Y ahora nosotros podemos conectar los puntos. Es decir, toda esta creación es el resultado de un Dios perfecto, responsable, pero también es el que
nos muestra cómo hemos pecado contra ese Dios perfecto y 3 veces santo y cómo solamente podemos encontrar reconciliación con Él por medio de la obra salvadora de su Hijo Cristo, quien vino a este mundo, vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros íbamos a poder vivir, iba a llenar el estándar que Dios demandaba de santidad y perfección, iba a ir a la cruz, iba a tomar nuestro lugar, iba a cargar con nuestros pecados, y el que cree en Él entonces iba a recibir toda la justicia y la rectitud de Dios, de su Hijo, para que ahora podamos estar en una comunión perfecta con Dios. Es la revelación especial entonces que nos revela el plan de redención de ese Dios creador de todas las cosas. Es decir, en otras palabras, nosotros conocemos al Dios de la creación y su plan de redención por medio de la revelación especial. ¿Ok? Y ahí nosotros encontramos cómo Dios, a través también de la historia, se ha ido manifestando y revelando desde Génesis hasta Apocalipsis. Y tenemos toda la información que necesitamos. Entonces, la revelación especial da testimonio de la forma en que Dios se ha revelado de manera especial. Y como nosotros lo hemos dicho y lo hemos hablado en otras ocasiones, en el Antiguo Testamento nosotros vemos en Efesios capítulo 2, versículo 20, que Dios se reveló primero por los profetas y ahí usó varias maneras. A Moisés se le apareció en la zarza ardiente, a otros le hablaba, a otros por visiones, pero los profetas y en el Nuevo Testamento por medio de los apóstoles y por medio de la palabra de Cristo. Entonces, solo por medio de las Escrituras conocemos al Hijo y solamente por medio del Hijo podemos conocer al Padre. Ok, solo la revelación natural nos deja con la conclusión de que hay un Dios. Ahora, la revelación natural no nos lleva a la conclusión de que un Dios salvador por medio de su Hijo, de un Dios que es santo y que nuestro pecado pues es una rebelión contra Él.